seguimos vivos pese a la pandemia. Y hablando de vivos, aquí está Juan Barreto. Tú eres un sobreviviente de los Andes. Eso es correcto, he comido carne humana. ¿Sabes, Juan? Que en estas épocas donde está en revisión la política ha terminado saturando a todo el mundo. Pero no es mentira que los políticos son unos bichos puñaleros, empujan para allá, sí. Primero ellos, después los demás, eso no es mentira. Pero como hay tanto pobre y tanta necesidad y la gente no siente que nadie los defienda, pues. Entonces, los políticos rastreros viven fregando unos a otros, ¿no? Tienen unos laboratorios y entonces todos los satanizan. Si yo digo aquí, como Juan Barreto, te quiero. ¡Ah, lo dijo! Está emparentado con Juan Barreto. ¿Te acuerdas, Juan? Cuando escupiste Capriles, Leopoldo, te vas a morir mañana. Entonces la gente sí. Hay gente, y fíjate que en el caso de Willie McKay fue notorio. Sí. Cuando empezaron las denuncias en él, los amigos se le separaron porque lo arresté y después ocurrió toda esa cosa trágica, ¿no? Terrible. Pero hay como una negación, como si tuvieras un paredón. Yo no fui, yo no maté, fue Yesenia. Es correcto, estaba viendo el fin de semana una serie sobre una muchacha, una china, que vivía en Canadá y se va a Los Ángeles y desaparece extrañamente. Y entonces acusan a un muchacho rockero, satánico, ¿no? que se había quedado en el mismo hotel. No, el que lo mató fue él, porque es rockero y es satánico. Y entonces lo persiguieron. Después la policía resuelve el caso y se demuestra que fue un suicidio imprudente, ¿no? La tipa se cayó en un tanque de agua y tal. Bueno, todavía, cerca de 15 años después, al tipo lo siguen persiguiendo, acusándolo en las redes sociales de asesino. Tú sabes que aparece una cosa que se llama el yo falso en las redes, dentro del proceso de la posverdad, de los fake news, el yo falso. ¿Qué es el yo falso? Un tipo que agarra y es como Yesenia, una mujer tranquila, que va para la playa, bella, pero cuando se sienta, se bate el pelo. Se desquicia. Saca unas garras, Cruella de Vil, pues. Se disocia. Pero no es ella, es un alter ego deformado. Qué cosa tan loca, ¿no? Qué cosa tan loca. Yo creo que eso le pasa también a los políticos. Ahí vamos. Cuando están en las redes sociales, se vuelven locos también y empiezan a acusar. Y también hay como triple personalidad. En los medios son una maravilla, pero fuera de cámara déspotas. Bueno, es raro. Hay el fenómeno Frankenstein, aplicable a Freddy Guevara. Freddy Guevara es un muchachito simpaticón, ahora es un monstruico. Cada vez que hablo me dice, Dios mío. Mira, pero vamos a meter con eso. A propósito de estas cosas, fíjate. Salen unas nuevas tarjetas. La más importante es la de la MUP. Pero ¿quién pidió la tarjeta? Es obvio que alguien que está negociando con el gobierno. Capriles, Stalin, Vicente, por ahí viene la tarjeta. No por el señor este que dicen que es el secretario, no me acuerdo cómo se llama, el que se le asignaron, porque ese señor tú no lo ves sentado con Jorge Rodríguez, con Maduro negociando eso. Porque para que el gobierno entregue la tarjeta de la MUP, imagínate tú, me da tu opinión, pero porque es una tarjeta muy simbólica. Pero luego, entonces empieza todo, ¿qué va a pasar con esa tarjeta? Y empieza una cantidad de vetos. Por eso te decía, los políticos que niegan todo si la corriente señala que es negativo, ¿no? Ahora, ahí me va a contagiar. Entonces, pero fíjate lo que te quiero pedir, me ayudas a reflexionar. Entonces empiezan vetos. Los que tienen la tarjeta dicen, no van los Alacranes, ni Bernabé, ni el otro, sino Falcón, Timoteo y Bertucci, y va la de Henry Ramos, Nuevo Tiempo y unos pedazos de Primero Justicia que empezaron a aparecer. Y esa es la nueva unidad. Pero todo el mundo dice, ya va, pero ¿cómo es que tú vetas a Bernabé o a estos que tú llamas alacranes que son el resultado de Guaidó, que no los atendió, que no les abrió las puertas, que les dio duro y los tipos le tienen molestia? Claro, uno dice, bueno, estos señores se prestaron para aquella jugada en el Congreso, cuando derrotaron a Guaidó y los guardias nacionales pidiendo serlo, está bien. Pero como la política en Venezuela está en turbio, tú dices, si estos son malos, ¿y los del G4 qué son? Que montaron la operación Gedeón, donde murió un gentío, y además era contratando mercenarios, que da asco eso. O lo del puente Altamira con los topochos. Y el caso monómeros, y el caso... O todo eso, o sea, ¿cómo es que tú eres mejor que el otro si tú eres tan dañado como todo? Mejor sería decir, aquí todos somos malos, ¿verdad? Aquí nadie sirve, entonces nos entendemos entre mochos, o entre ciegos, entre deficientes, pero esas pretensiones
puede que arruinen la posibilidad de unidad o el efecto que pueda tener la tarjeta. ¿Cómo lo ves tú? Mira, nosotros saludamos, ¿no? En principio, que a todo el mundo se le otorgue tarjeta, menos a nosotros, como tú sabes. Pero es que el gobierno no hace eso por una apertura, lo hace eso para crear más división, como en efecto está ocurriendo, para perjudicar a los sectores que hasta ahora venían participando en el terreno democrático, le meten más entropía, más desorden y caotizan la posibilidad de que la oposición llegue a un acuerdo electoral. Obviamente eso beneficia al gobierno, van a salir 2, 3, 5 bloques de oposición y el gobierno, que tiene férreo control sobre sus militantes, va a ir unido y va a volver a ganar esas elecciones en un momento donde ellos tienen un franco estancamiento y retroceso de su potencial electoral. Ahora, ¿es malo que le den tarjeta y espacio a todo el mundo? No, no es malo. Lo que pasa es el uso, ¿no?, que hace el gobierno de discrecional. Contigo sí, contigo no, a ti te doy tarjeta. El caso de nosotros, Kiko, nosotros estamos desde 2017, cuando el proceso aquel de recolección de firmas que denunciamos por espurio, por ilegal, por inconstitucional, fuimos al proceso de recolección, recogimos las firmas, tengo actas del CNE que demuestra que las recogimos y no salimos en Gaceta. Pedimos a Tibisay Lucena y a ese antiguo Consejo Electoral revisión, no nos los dieron, silencio administrativo. Llegó el Consejo Electoral de Indira Alonso, que ofreció apertura, le pedimos derecho a participación, no nos los dieron. Cubrimos todos los pasos y requisitos en los tiempos y aparecemos en un memo que debe tener por ahí Yesenia, ojalá lo muestran, interno del CNE, que nos los dio un rector, ya pasando todas las pruebas con una lista de 24 partidos, y nos pasan por encima a la MUT, nos pasan por encima a Adelante, nos pasan por encima a 12 partidos nacionales cuando nosotros tenemos 5 años reclamando. Partidos como Opina, que tienen todos sus requisitos al igual que nosotros, el PRT, la APR, que además el Partido Comunista pidieron una tarjeta adicional para las otras fuerzas, tampoco le dieron. Porque pareciera que el gobierno quiere sacar de juego, quiere invisibilizar cualquier otra corriente progresista, de izquierda, que le pueda morder en su caudal electoral. Y nos tienen castigados. Progresista de izquierda, fíjate. Sí. Yo llamo a Tulio Hernández, que está afuera, muy bravo porque está exilado. Y le digo, explícame lo de Colombia. Y Tulio me dice, eso es muy complejo, eso es peor que Venezuela, me dice él. Si allá estamos locos, aquí hace años que se declararon y andan con su camisa de fuerza por la calle. Y entonces empieza a hablarme de Uribe, porque Uribe es un monstruico. Sí. Mucho malo. Mucho malo. Sí, de eso que llaman la derecha, ¿no? Hay gente que pretende convertir la política en derecha e izquierda y que nos quedemos allí, sin ver para los lados, Sí, hay más sin notar matices, diferencias. muchísimos más matices. Nada de eso. Aun cuando el continente, lo de Chile, lo de Colombia, lo de Perú, todos son matices que están apareciendo. Sí. La gente se resiste a derecha e izquierda porque ambos son igualitos de malos. Pero entonces Tulio me dice, Kiko, pero yo seré de todo, pero de derecha nunca. Cuando él dijo eso, yo dije, yo también, yo nunca voy a ser derecha. Claro. Lo digo clarito, para que Maracorina y el otro se moleste y me saque una cosa en las redes. Pero, porque me niego a la simplificación. Claro. Lo que ocurrió en Perú, yo no lo puedo ver como derecha e izquierda nada más, porque el candidato Castillo es expresión de un poco de gente pobre, molesta, sin zapatos, arruinada. Y la otra señora es una delincuente, a mi juicio. Sí. Ahora, a mí no me gusta ese señor porque cuando veía las entrevistas, caramba, me parece que no sabe nada de nada. Pero él es expresión de una lucha, yo no tengo que calificarlo. ¿Cómo es tú eso? Eso me lo vas a contar cuando regresemos. La derecha y la izquierda. Nosotros que fuimos izquierda y que Dios nos libre. Ya regresamos. Y le preguntaba yo la derecha y la izquierda, porque ahora, de acuerdo al cristal con que te miran, si tú eres izquierda, eres maurista, comunista, bicho malo. Y si eres derecha, eres un santo. Cuando la derecha, dígame la derecha troncista, Juan. Sí. Si tú estás loco, tostado. Trump lo que le falta es 20 tornillos. Ahora inventó que el que se vacuna se muere. Y entonces inventó unas cosas que tú dices, pero eso es lo que tú vas a sustituir por esto otro. Sí. Ay, Dios mío. Ahora, decir de izquierda, decir derecha, es un decir, es un referencial ambiguo.
Eso es como decir cristiano. Bueno, cristiano es el Papa Francisco, pero cristiano también son los del Opus Dei y los dos están en la Iglesia Católica. Unos persiguen a los homosexuales, a la diferencia sexual, y el Papa Francisco es tolerante. El Papa Francisco ante ellos es de izquierda, como Obama ante Trump es de izquierda. Está a favor de derechos sociales. Porque ¿qué es lo que diferencia el progresismo, ¿no? Para no decir la izquierda de la derecha? Bueno, es que, por ejemplo, ahorita debería haber un debate sobre eso en Venezuela, pero serio. ¿Qué representa Maduro? Mira, si Carlos Marx, si estuviera vivo, mandara parar la imprenta. Para la imprenta, que me falta un capítulo, pues hay que explicarlo, ¿no? Porque Maduro es el autoritarismo estalinista con las peores ideas económicas del neoliberalismo, que es el pensamiento económico de la ultraderecha. Fíjate tú, acaban de aprobar en primera discusión, sin mayor debate, la ley de zonas económicas exclusivas. Que es una cosa como los chinos. Pero no necesariamente. En El Salvador está en discusión. En México, el gobierno de López Obrador le puso un parado. Han dicho en México, esto lo que ha traído es miseria al pueblo mexicano y ha descapitalizado la economía. O sea, eso como que hay que debatirlo mucho mejor. Imagínate tú, un lugar del territorio nacional donde no priva la Constitución y las leyes, sino un contrato que el presidente de la República puede discrecionalmente otorgar a una empresa o un conjunto de empresas sin pasar por control del Congreso, de la Asamblea Nacional en este caso, y que además desactiva controles de la Constitución, pero que permite que las empresas hagan vida económica en esa zona del territorio sin pagar impuestos ni rendirle cuesta al Estado. ¿Eso es de derecha o es de izquierda? No, eso es madurista. Eso es madurista. Ellos inventaron un modelo económico que tiende más al neoliberalismo que a las medidas ortodoxas de la izquierda, digamos, ¿no? Entonces ellos están saliendo del modelo estatista, centralizador, que es perverso para la economía, a un modelo ultraliberalizador de la economía que no tiene que ver en nada con el pensamiento incluso de una derecha moderada, como lo podría ser López Obrador en México, como lo pudo haber sido con ideas de izquierda Pepe Mujica en el Uruguay, como lo puede ser Fernández en Argentina, ¿no? Personajes que combinan ideas de izquierda con ideas liberales, etcétera, y han logrado crear gobiernos armoniosos, gobiernos de crecimiento para América Latina. No, dan un bandazo del proyecto estalinista, estatista, que privatiza a favor del Estado. Yo siempre he dicho que la estatización es una forma de privatización, lo que han hecho con el canal del Estado, ¿no? Un partido que se apropia del gobierno-Estado, entonces se apropia de los bienes también y los utiliza de manera discrecional como si le pertenecieran, ¿no?, a ciertos funcionarios. Entonces, esa discusión derecha-izquierda debería darse dentro de los parámetros de la vida real, no de las ideas, porque Marx dijo, porque David Ricardo y Adam Smith, no, en la vida real, en lo concreto, en el terreno, ¿qué estás haciendo tú que no deberías hacer y qué deberías hacer? Ese es el gran debate. Fíjate, varias cosas que señalaste ahí, pero te las voy a poner para que me ayudes a comprenderlas y a la audiencia, ¿no? Fíjate, el señor Guaidó manda a Gerardo Blay con una comisión para los Estados Unidos. Y la comisión lo más que llega es a reunirse con la subsecretaria de Estado. Se reunió con Rick Scott, que es un señor como Almagro, pues. Le faltó Marco Rubio. Pero no logra reunirse con nadie. Y hacen de todo para aparentar que ellos tienen el control de las sanciones. De la relación, sí. No apareció la foto por ningún lado, pero apareció una carta que ayer está circulando donde Biden le dice a Guaidó que le es de un país que luchó por la independencia a propósito del 5 de julio. ¿Tú has visto el precio de la historia? Claro. Pues tú sabes que el precio de la historia llegan las cartas firmadas por los presidentes americanos y empieza, este es una secretaria, este es un molde, esa es una carta molde. Sí. Lo cierto es que Biden habló con Duque y le dijo, mira, Maduro se está moviendo, vamos a movernos con él. Y apareció el documento de Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos que dice lo mismo. Claro. La realidad, Maduro está haciendo gestos. Bueno, las inhabilitaciones, aunque no sé qué le pasó a Moroso, que aún cuando se ha dicho que parte de los acuerdos es quitar las inhabilitaciones, él apareció inhabilitando a todo el que se le asomó. Debe ser conflicto interno. Sí.
conflictos internos. Se ve que Amoroso debe estar dolido porque no entra al CNE o qué sé yo, o forma parte de un grupo, no lo sé. Pero lo cierto es que quitaron los protectores, el CNE por dentro lo limpiaron, la nueva designación del CNE tiene unas características de apertura, y así vas viendo señales, tanto así que uno dice, bueno, al final, cuando Guaidó vaya a negociar con Maduro, ya está todo negociado, porque lo deja colgar una brocha. Además va a pasar una cosa, que paradójicamente el mejor amigo y el mejor aliado de Maduro va a terminar siendo Biden. ¿Por qué? Porque todas las medidas de liberalización que está tomando Maduro favorecen particularmente a empresas extractivistas norteamericanas, sean mineras o sean petroleras. Entonces, si tú llegas a un acuerdo con Maduro, tú tienes que preservar que Maduro continúe en el poder porque es el garante de que esas políticas se lleven a cabo y es con él con quien llegaste a acuerdos. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la piedra de tranca? La presencia de Maduro, la continuidad de Maduro. Yo siempre le digo a mis compañeros, ¿qué tiene Maduro que ofrecer y qué tiene Biden que ofrecer? Bueno, Maduro tiene que ofrecer las riquezas que tiene el país, que todo el mundo las conoce y ya las está ofreciendo. La ley antibloqueo, la ley de zonas económicas especiales, la discusión de la ley de hidrocarburos para crear una ley de hidrocarburos que se parezca paradójicamente a lo que la gente de petróleo y Carmona querían en el golpe de abril. Una ley que quite los controles del Estado y que quite los porcentajes y que quite los impuestos y los altere a favor de las transnacionales para que ellos dicen que es la condición de que puedan llegar y puedan invertir, cosa que no es verdad. Ahora, si tú llegas, yo soy los Estados Unidos y tú eres Maduro, Dios te libre, y entonces yo llego a un acuerdo contigo, que te voy a quitar del medio después que llegué al acuerdo contigo para poner a otro, que es el que va a garantizar el acuerdo que llegué contigo. No, me va a convenir que tú continúes, pero lavándote la cara. En algún momento Maduro y alguna gente de su equipo va a tener que retirarse dejando a otros. Ahora, y ya Maduro, eso se siente ya. Ya se ve. Hay un comentario en que Diosdado y Jorge Rodríguez van a pelearse la presidencia en el 2024, que Maduro va a abrir juego. Ahora, ¿Maduro se está moviendo o no, Juan? Porque sí, para Guaidó no se ha movido ni se moverá nunca. Y además, la declaración que dio a La Razón en España, no sé si la leíste, donde la nueva amenaza de Guaidó es el diálogo. Sí, y bueno, pero también hay que contrarrestar eso con la declaración que dio Maduro a Bloomberg. Ajá, pero quédate en Bloomberg, porque ya me hizo Yesenia el corte ese que molesta tanto, pero hay que entenderlo, porque si no cortamos, nos cortan. Ya regresamos. Se ve que Maduro, dentro de todo lo que está ocurriendo en el continente, está jugando la geopolítica. Luego, sí, él ganó la guerra, le ganó a Guaidó. Claro que sí. Y a Trump quedó ahí. Entonces ahora está abriendo juego porque siente que venció. Maduro ha demostrado mucha inteligencia política, ha demostrado capacidad de aguante, ha demostrado mucha paciencia y está quitándole a la derecha las banderas, privatizaciones, inversiones internacionales extranjeras de todo tipo, apertura petrolera, lo que llamaban en el pasado la gente de petróleo flexibilización, una apertura petrolera, apertura minera, va a crear las condiciones por lo menos cosméticas en el terreno de los derechos humanos, la participación, eso sí, con excepción de redes. Va a crear todas esas condiciones para blanquearle, lavarle el rostro al perfil de su gobierno y en algún momento se irá a retirar y dejará a personas de su corriente al frente del gobierno Estado-Partido, no esa mezcolanza que ellos hicieron, donde no separan poderes, etcétera, pero por lo menos habrá un mayor nivel de formalidad con una oposición que Maduro ha ido poco a poco amasando y poniéndola, si no a su servicio, que sería muy grosero decir eso y sería muy injusto con mucha gente, logrando por lo menos que entren en el redil de las formas democráticas del madurismo, que acepten pues todas las condiciones y las reglas de juego. Yo no lo estoy juzgando, no estoy diciendo que eso es malo por sí mismo o que qué horrible que eso pase, no, son las condiciones del terreno, tú lo has dicho, Maduro ganó la contienda, le ganó a Guaidó, le ganó a ese sector de la oposición vinculado al Partido Republicano y al trumpismo, y con la salida de Trump del gobierno, que si Trump gana la cosa sería distinta, por supuesto que se viene abajo.
esa corriente política. Y eso lo vemos como Guaidó se ha venido degradando. De ser reconocido como presidente encargado por varios países, ahora lo reconocen como un importante líder de la oposición, así lo llaman en todas partes, en todos los escenarios, en todos los medios. Incluso tú ves como toda la mediática pro-norteamericana, pagada, empieza a cambiar el discurso y empieza a ajustarlo al diálogo, y un poco de gente que se radicalizó, jates, odiadores, ¿no? Se quedaron con la brocha en la mano y no entienden lo que está pasando. Biden y Maduro se van a entender. Maduro en algún momento, 2022, 2023, podríamos llegar incluso a las elecciones del 2024, pero con otro candidato no se reelige y comienza un proceso de transición controlada. Ahora Maduro podría pensar que lo que le ocurrió a Evo es una señal, Claro. que las reelecciones indefinidas no son buena señal. Y creo que Maduro está tratando de quitarse encima las etiquetas esas que le pusieron. Claro. Y presentarse como una víctima de un proceso. Es más, creo, hay unos amigos del gobierno que señalan que a Maduro la oposición no le ha dado aire ni para respirar, pues. Porque una vez que fue a la elección con Capriles, eso quedó tan chiquito que ahí en adelante, bueno, con todo. Y entonces, una vez que él ya gana la guerra esa de la confrontación, pues aparece el Maduro trascendente, el que va a dejar legado para la historia y el que ha entendido la política. Eso lo he escuchado yo en varios terrenos. Claro, y si Maduro logra que se flexibilicen, ni siquiera que se la quiten, que se flexibilicen los elementos principales de las sanciones que tienen que ver con el comercio exterior del combustible, si logra que algunas empresas puedan invertir en Venezuela sin ser sancionadas por los Estados Unidos, y se abre un compás, una ventana de oportunidades, Maduro puede terminar con un gobierno más estabilizado, con una cierto barniz de normalidad que le permita la continuidad a su proyecto. Eso es posible, eso podría pasar, y cuando uno lo analiza, cuando yo digo eso, Madurita, no, mira, tan enfrentados estamos nosotros al gobierno que lo llamamos neoliberal, privatizador, que no nos reconocen la tarjeta, pero uno tiene que ser objetivo. La batalla la está ganando el madurismo, compadre. Y en el medio de esas circunstancias de la refriega, nosotros tenemos que buscar formas democráticas de participación e intervención social. Nosotros los de redes, por ejemplo, tenemos a Numa Rojas, sancionado, lo metieron preso injustamente, 7 años. Bueno, la mesa de diálogo a través de Claudio, hicimos gestiones, por fin lo soltaron. Pero no le dan la boleta de excarcelación. Tiene 1 año suelto, pero sin boleta de excarcelación, de manera que él no es ciudadano. Si él se quiere postular, no puede, porque aparece en pantalla todavía como que está preso. Entonces, él está en un limbo. El caso de Udi Girón, nuestro dirigente obrero, bueno, preso, lo acusaron de terrorismo, de porte ilícito de armas, de esto, de aquello. Y bueno, resulta que todavía no hay audiencia y el fiscal no lo presenta porque las pruebas no son sustentables. Nuestro compañero Marcos Sabariego, casa por cárcel 8 meses, pero ya lleva 2 años y la jueza no se pronuncia. Horacio Silva, lo tienen fuera de la empresa, dirigente del Palito, fue el que recuperó el Palito después del paro petrolero. Chávez lo condecoró, Orden Francisco de Miranda, de Simón Bolívar en su primera clase, igual que Udi Girón, héroes del chavismo, y ahora no puede acercarse a la empresa y le suspendieron el salario. Y así, bueno, todos los compañeros de redes nuestros que están en las luchas. Por eso cuando la gente dice, es que la oposición no se inserta en las luchas sociales, porque es que la gente no reconoce. Claro, ¿cómo va a reconocer a los que luchan si tenemos un bloqueo mediático? Mira, hay un canal comercial en el que yo quise ir durante la campaña electoral y un alumno mío es el productor de un programa, ¿no? Entonces me dijo, profe, lo que pasa es que llegó una lista. ¿Y tú estás en la lista? Tú estás en la lista, no se te puede entrevistar. Hasta después de las elecciones. Después de las elecciones, si tú quieres el día siguiente, te entrevisto. Entonces, bueno, censura. Bueno, aquí viniste en las elecciones. Sí, bueno. Entonces, hay ese cuadro. Y obviamente Maduro, ante el declive de la oposición, ante el colapso de la oposición, ante sus altos niveles de división, no solamente gana tiempo, ahora también gana espacio político. Entonces, es el momento para que ellos presenten un proceso de participación electoral mucho más barnizado, con reconocimiento internacional, por lo menos de algunos países europeos, por lo menos con la inhibición política de los Estados Unidos y Canadá,
con el silencio de este bloque de países latinoamericanos, que es el Grupo de Lima. Bueno, el Grupo de Lima Se perdió vino Lima. abajo, perdió Lima. Ahora, te voy a echar un cuento, ¿no? Van a reconocer en 15 días a Pedro Castillo, ya hay un acuerdo. Bueno, es que él ganó. Sí. Él entrega al Banco Central, es decir, Va a compartir el poder. sí, dejó al mismo que estaba bueno, es inteligente. del sector Vizcarra. Parece que pactó con el sector de Vizcarra, que fue el más votado además pero en las fue elecciones que de Keiko diputados. raspó, porque Sí. a Vizcarra lo raspa Keiko. Lo raspa Keiko. Entonces el sector de Vizcarra se cuadra ahora con Pedro Castillo y entre los dos hacen un bloque mucho mayor al que tenía antes, y entonces de esa manera él va a lograr hacer gobierno. Mira, Juan, ahora ve el cuadro. Tú te metes en la... Yo he visto 3 encuestas, Consultores 21, Data Análisis y Varianza. Las 3 dicen, vamos al corte. Ah, pero bueno, entonces no puedo decir lo que dicen las 3 encuestas. Bueno, cuando regresemos, pues. Pero las 3 dicen. Dicen, qué bueno que dicen. Kikosi y Juan Barreto. Juan, fíjate, en el año 2017 la oposición tenía 54. El gobierno 26, Nini no sabe, no contesta, 22, 20. En el año 2020 igual, pero en el 2021 todo cambió. El gobierno tiene 22, 24, la oposición 22, 24, está muy, muy cerquita, y la gran mayoría no sabe, no contesta, ya llegando al 60. Hay un hastío hacia la confrontación, porque un gobierno que nos dejó sin agua, sin luz, sin gas, etcétera, y una oposición que prometió que mañana se iba Maduro y no solo no se ha ido, sino que llegó a hacer las cosas más feas que en política se pueden hacer, la hizo ella. Entonces la gente está como obstinada. Sí, y la gran respuesta sociológica que le ha dado el pueblo venezolano es darle la espalda a la política y a los políticos, y por eso es que tanta gente se ha ido. Porque si hubiese una crisis en el país, pero hubiese una esperanza, la gente no se va, se queda luchando, como ha pasado en Chile, como pasó en Y aquí Bolivia, mismo, y aquí durante mismo ha todos estos pasado. No, la gente decidió, como cuando la mujer ya está cansada de que el marido le prometa y le pegue, bueno, no me voy. Un día llega, mi amor, ¿cómo estás? Te traje flores. Y ese día la mujer no está, los cajones están vacíos. Se fue a casa de la hermana, se fue con otro y te dejó solito. Eso es lo que ha hecho el pueblo. ¿Se fue? Se fue. Y que dice Naciones Unidas, la ACNUR, las Naciones Unidas para los Refugiados, que Venezuela y Siria están compitiendo a ver quién tiene más refugiados. En Siria hay una guerra de 10 años y en Venezuela hay una crisis. Ahora, 5.200.000 refugiados que han salido por vías legales, es decir, con su pasaporte por una aduana. ¿Y cuántos han salido por caminos verdes? Entonces, entre 5 y 6 millones de venezolanos en el exterior, para una población de 30, 32 millones de venezolanos, eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Y los que se han quedado resignados y apáticos. Y el gran sentimiento, lo comentábamos la última vez que estuvimos aquí, que también muestran las encuestas cuando se estudia el estado de ánimo. En 2017, en 2017 era la rabia que se expresaba en las guarimbas, y en 2020 era la tristeza. A mí me entrevistó una periodista después de las elecciones y me dijo, ¿quién fue el ganador? Yo le dije, la desesperanza. La desesperanza fue el gran ganador. Pero ahora de un pueblo que no cree en nadie. Rasgos de esperanza, como tú mismo lo señalas, de buen ánimo, porque la economía comienza a moverse, pero luego la política, el anuncio de diálogo, de negociación, ha generado expectativas. Sí, cierto. Unas expectativas discretas, pero expectativas al fin que hay que estimular. Yo creo que no hay que bajarle el ánimo a la gente. Mira, en el caso nuestro, que no nos dan la tarjeta, no nos dan respuesta, y nosotros vamos a participar. Nosotros con tarjetas amigas, como lo hicimos en la elección de diputados, que participamos con la tarjeta de solución, esta vez vamos a participar con la tarjeta de bandera roja, con la tarjeta de otros amigos de partido. Nosotros no nos vamos a dejar sustraer el espacio democrático. Nadie nos va a empujar al camino violento. Nosotros vamos a persistir tercamente en el camino democrático. La democracia nos pertenece a nosotros, nadie nos la puede robar. Y yo le digo a la gente eso, por más que traten
de someternos, de liquidarnos políticamente, de invisibilizarnos, más nosotros vamos a insistir en el camino democrático, en la participación democrática y en restituir las libertades democráticas que nos están siendo sustraídas y cercenadas. Fíjate que la gente me pregunta sobre Juan Barreto, me dicen cosas cualquiera. Digo, no, el Juan Barreto que conozco yo es un demócrata. Tú sabes que yo conozco a Juan Barreto, que es personaje terrible. Hay un Juan Barreto que se inventaron algunos, ensamblaron un Juan Barreto que de verdad el tipo es horrible. Que No me lo quiere presenta. nadie. Yo tampoco. Ese Juan Barreto es horrible. Ahora, yo no creo que sea yo. Yo no creo que sea yo. Bueno, de mí han inventado un personaje, Sí, sí, sí. pero como yo ni les hago caso, pues más bien me agrada. Como decía el poeta Walt Whitman, a lo mejor soy otro y no sé. Tú sabes que un colega un día escribió en una columna, esto es gente de columna, Kiko es aliado de Michelena, es un chavista escondido, cobra por aquí, cobra por allá, la mamá no lo quiere, los hijos se le fueron, la mujer le monta cacho, una cosa horrible, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿y cómo le respondo yo a este señor? Porque yo respondo. Cuando me ataca, yo respondo. Porque el hecho de que uno se come flor no significa que uno es calladito, que me va a calar que me ofenda, nunca. Entonces, yo le escribo al tipo, mira, 3 palabritas. Le digo, amigo tal, quiero decirte que te equivocaste, yo soy peor. Y ya está. Claro. Listo. Me importa muy poquito lo que tú digas, porque yo soy lo que yo soy, no lo que tú dices. Eso es así. Y uno sigue su camino. A mí me han inventado, me han hecho campaña de destrucción, me han hecho campaña de aniquilación moral, me han inventado vainas. ¿Por qué te peleaste con el chavismo? ¿Qué fue lo que te separó? Es que no es una sola cosa, mira. Eso me lo han preguntado varias veces, yo lo he reflexionado. No, eso es las gotas que se van llenando hasta que un día ya tú no quieres estar ahí y sigues porque hay una inercia que te sigue llevando, pero ya no te sientes parte. Yo, por ejemplo, cuando Chávez, que era mi amigo, fue mi amigo, lo respeto mucho, crea el PSUV y disuelve el MBR, lo hace casi que por decreto, no dio un debate. Y yo fui uno de los pocos que me le paré a Chávez y le dije, no estás haciendo lo correcto. Y por eso es que de toda la dirección del MBR que él escoge, no me escoge a mí para formar parte de esa dirección política. Porque yo no quería estar allí, yo se lo dije. Y eso es lo que hace que yo no repita la alcaldía metropolitana, aunque los números me daban. ¿Por qué? Porque como yo peleo con Chávez, porque él está creando esa cosa, que ya vimos en qué devino y cómo paró, el MBR por lo menos era desordenado, la gente hacía protesta en la casa del MBR por una candidatura, y a Chávez no le gustaba eso. Y yo le dije a Chávez, bueno, tú estás matando, esas fueron las palabras que yo utilicé, el espíritu movimentario que te llevó al poder, a favor de la lógica partidista, que es sectaria, que es controladora, y eso carta, no es el chavismo, mira, y ahí comenzó la ruptura. Esta grabación que hay de Arias Cárdenas protestándole a Diosdado la situación interna, que parece que se repite en varios lugares, hay una situación compleja en la elección interna del PSUV. Son las características. Ahora yo digo, ¿no? Si tú formas parte de eso, y tú aceptaste participar en su proceso interno dentro de unas reglas de juego, entonces como no fuiste favorecido, vas a protestar. No sé, no me parece noble, ¿no? Yo creo que es mejor, cuando uno no está de acuerdo, hacer como dijo Simón Bolívar, vamos Montilla, esa gente no nos quiere, ¿no? Y se fue. Entonces eso fue lo que yo hice cuando yo vi que el chavismo empezaba a cambiar su propia naturaleza, que arranca arrastrando mucho entusiasmo, la gente del MAN, gente como Michelena, gente como William Lara, gente de todos los colores, Alvarenga. Nos sumamos allí entusiastas porque veíamos una propuesta de cambio. De repente no estábamos 100% de acuerdo, pero Chávez estaba prometiendo una nueva constitución que era inclusiva, que incluía a los pueblos indígenas, que le daba derechos especiales a la mujer, que reconocía derechos que no habían estado nunca en la constitución, y nos gustó el proyecto constituyente y eso nos enroló. Ahora, del proyecto constituyente de Chávez del año 92 a su deriva burocrático-autoritaria con la creación del PSUV y todo lo que vino después, entonces cierra un arco de tiempo que termina consolidando una corriente dominante que es brutalmente autoritaria, que es lo que tenemos hoy. Vamos a ir al corte y seguimos con Juan Barreto aquí en su programa Psicosis por Globovisión.
y de desconocimiento uno del otro terminó por generar un país en desconcierto, porque influyó, eso también influye notoriamente en la gente, en su ánimo. Sí. Y aparecen estas cosas tan extrañas como son el episodio de La Vega, de la Cota 905 o el señor este de Petare, estos señores libres Claro. que no tienen Estado. Y toda esta cosa rara, las sanciones, la economía, todo, es un país complejo, pero que va moviéndose, porque los países son como las personas. Cuando tú ves que te estás volviendo loco, vas por un psiquiatra. Sí, algo pasa y bajan. El país se va Ahora, moviendo, fíjate, va a reencontrarse con su institucionalidad y con la Constitución, porque no le queda más remedio. Pero el camino es a cuchillo. sí, A cuchillo tortuoso. cuando debería ser más bien de unidad nacional. Oye, vamos a salvarnos de la catástrofe, vamos a ver cómo hacemos después el coronavirus. La gente cree desde sectores de la oposición que Maduro no tiene alternativa, que está acorralado, y no es verdad. No es verdad. Maduro tiene un haz de posibilidades y tiene, por ejemplo, políticas sociales. Se le critica mucho a Maduro de todo. Yo soy un gran crítico del gobierno, pero también tengo que reconocer que el gobierno se ha preocupado por los bonos, se ha preocupado por que le llegue por lo menos una bolsa de comida a la gente. Tiene políticas que la oposición no puede competir con ellas, pero además el gobierno de Maduro ha sido capaz de dirimir las contradicciones internas y ellos salen juntos en la foto. Nadie sabe lo que pasa aguas adentro del madurismo. Eso es una caja negra, como la de los aviones. Ellos tienen contradicciones, pero cuando salen, salen juntos. Han tenido la madurez, la sindéresis de entender que se necesitan. Ahora, si Maduro, como te digo, hace algunas correcciones, incluso de carácter cosmético solamente, y logra estabilizar un poco la economía, esa corriente política puede tener mucho éxito en el futuro y por eso es que nosotros decimos, con ellos hay que entenderse. La idea no es estar peleando con el madurismo, desconociéndolo, enfrentándolo al 100%, no pasarán, no. La política es conociendo los defectos, los errores, las limitaciones que tiene ese gobierno, bueno, hacer propuestas y encontrarnos con él, que es un factor político de poder, para ver cómo nosotros enderezamos las cargas de un país que se nos viene abajo. Lo de la pandemia no es juego, Kiko. Bueno, a ti te dio el coronavirus y te batuqueó, pues. A mí me dio una cosa horrible también, me tumbó. ¿A ti te dio coronavirus? Sí, me dio coronavirus. Y bueno, estuve en mi casa 14 días sin poder salir, tosiendo. Yo creía que me iba a morir, de verdad. Qué cosa tan horrible esa, ¿no? Entonces, este país está seriamente afectado por una crisis, ahora por un bloqueo. Entonces, hay sectores de la oposición que siguen aplaudiendo el bloqueo. Yo no entiendo eso. A cualquiera que le corra un poquito de sangre venezolana por las venas no puede estar de acuerdo con eso. Los que se ven afectados por el bloqueo son los venezolanos de a pie, los sectores más humildes, y mientras más pobres son, más los afecta el bloqueo porque tienen más carencias. Entonces, hay cosas, hay espacio, hay escenarios donde se puede lograr un acuerdo nacional, donde tenemos que entendernos con el gobierno. Juan, fíjate, tú que eres un investigador de la comunicación, y me consta, lo que yo he investigado es que las nuevas claves de la comunicación en redes, donde hay una libertad absoluta y estos yo falsos que generan conflictos, odios, etcétera, pero la clave es la transparencia, la honestidad, la verdad. Sí. No es que tu verdad sea la única, pero por lo menos con lo que tú dices lo crees. Pero hay una gente aquí que en términos de comunicación no habla de los demás, solo habla de su ambición de poder y no de los problemas múltiples que tienen. No tienen afecto, no tienen corazón, perdieron el corazón. Pero además, cuando tú los buscas, Kiko, a muchos de estos partidos que tienen mucha tradición, lo que tienen son tarjetas. Porque cuando tú los buscas... Y algunos ni ellas. Sí, en el mundo sindical, lo buscas en el mundo campesino, lo buscas en las universidades. No existen, no existen. Medios de comunicación, redes sociales, estrategias de medios, pero desinflados en las luchas sociales. En las luchas sociales a veces intentan improvisar artificialmente luchas sociales y paran en una esquina a una gente con unas batas, en otra esquina a una gente con unos lápices y tal. Esta es la lucha, tratando de encarnar, de protagonizar un conflicto social o motivarlo, generarlo, pero sin que tengan de verdad raigambre en los procesos, ¿no? Entonces, la oposición tiene que entender que viene de una nueva derrota,
que tiene que empezar prácticamente de cero, que tienen que empezar a construir. Maquiavelo decía, junto con Sun Tzu, que es más anterior, decía, bueno, si a un general le es difícil controlar la euforia de un ejército victorioso, imagínate cómo será para un general controlar la desbandada de un ejército desmoralizado y derrotado. Bueno, la oposición, los líderes de la oposición tienen que entender que, Ahora, que hay una situación muy difícil. Fíjate, el G4 habla como si no hubiera pasado nada. Sí. Ni explica, te dice, es más, los demás son los malos, nosotros somos Pero unos héroes. y ahora quieren participar sin ninguna autocrítica, sin pasar por Goy y cobrar 200. Yo no fui. Yo no fui. Ellos no son responsables de nada. Sí. Pero creo que estamos viendo una cosa como dentro del desastre. Se está moviendo, sí, se está moviendo. Hay una cosa que hay que percibir bien y que hay que acompañar. Claro, estamos de acuerdo con eso. Todos los cambios hay que acompañarlos. La apertura que anunció el Consejo Electoral, ojalá sea una apertura completa, ojalá no sea una apertura selectiva, ojalá las casi 30 organizaciones que se quedan por fuera sin ninguna explicación, por lo menos se nos dé el derecho de la satisfacción de recibir una explicación de las instituciones, que se nos explique cómo organizaciones inexistentes que no cumplieron con los tiempos, que no entregaron ningunos requisitos, son admitidas como nuevas organizaciones, y aquellas que llevamos tiempo presentando recaudos, cumpliendo con los tiempos, que queremos participar en el terreno democrático, se nos niega la participación. Ahora, yo les hago un llamado, yo confío en, mira, Corredor, por ejemplo, yo lo conozco desde que estábamos en el liceo, hombre honesto. Tania, estuvimos en la Asamblea Nacional como diputados, fuimos amigos, yo sigo siendo amigo de ella, yo no sé si ella sigue siendo amiga mía. A Calzadilla lo conozco, hombre serio, a Enrique Márquez, a todos los rectores, me falta uno. Picón. Picón, también lo conozco. Con ellos he conversado, oye, vale, yo siempre, tú sabes, moderado, nunca me van a decir nada, ¿no? Pero ojalá ellos no cedan a las presiones del poder, ojalá actúen con independencia, ojalá den muestra de idoneidad y de autonomía al país, y ojalá el caso de Redes, el caso de Opina, el caso del PRT, el caso de la APR y tantos otros casos de partidos políticos que queremos participar y que tenemos el derecho democrático de participar como ciudadanos que queremos organizarnos, bueno, se nos otorgue. Juancito, eso no es ninguna concesión, ese es un derecho. Juancito, se acabó el programa. Pero ya va. Es muy reflexivo, me gusta ese tono. Tú sabes que en estos días estuvo aquí Bernardo Rotundo. Ah, qué bueno, mi amigo. Y nos comentábamos lo comeflor que nosotros éramos, porque la gente lo ve a uno hablando de las elecciones, la paz y la cosa, y cree que es una impostura. Y resulta que no, nuestra historia toda la vida ha sido la misma. Por la misma cosa. Gracias por estar con nosotros a las 5 y a las 10. Kikosi.